El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, estamos de nuevo aquí al frente del cañón con el programa Razones para la Fe, iniciando la Semana Mayor, la Semana Santa. Buenas noches a todos, igualmente aquí, presentes después de un breve receso que tuvimos, pero ya de nuevo con ustedes para continuar con los temas que veníamos tratando, la serie que iniciamos, ¿no? Sí, tenemos 3 programas, de los cuales el pasado, fue la predicación que pasamos, que fue, ¿cómo se llamó? Desfiladeros engañosos, engañosos y cañas astilladas. Bueno, tú sí te sabes el título porque tú predicaste, así que... Sí, claro. Antes de esa predicación, pues vimos la resurrección, algunos malentendidos. Y hoy vamos a ver la resurrección de Cristo, leyenda o historia. Es una buena manera de iniciar la Semana Santa con estos temas, ¿no? Sí, claro. Ayer fue Domingo de Ramos. Sí. Y el próximo es Domingo de Resurrección. Así que creo que, pues, nada más apropiado, pienso yo, para iniciar y para terminar también la Semana Santa, porque el próximo lunes tendremos la última de ellas, justo después del Domingo de Resurrección. Así que esperamos que nuestros oyentes estén motivados y estén muy atentos a estos temas que son fundamentales para nuestra fe, tanto en su vivencia como en la parte doctrinal que nosotros debemos profesar. Así que esperamos que estén conectados todos los que puedan en estos momentos con nosotros. Ya algunos están aquí reportando sintonía en la página de Facebook. Así que Sí. Saludos a Adriana Londoño. Penagos dice estaré pendiente del programa. Cristina Jiménez, pues con Jorge Orjuela desde Canadá. Andrés Liscano también está muy conectado. Camilo Peggy de New Jersey, un grupito muy lindo que siempre nos acompaña. Dice muy pendiente para aprender sobre lo importante doctrina de la resurrección. Y como siempre Liliana Astrid Lesmes desde Duitama, Tunja, Boyacá. Y está la familia Rojas, Alonso, está Ligia Ruiz, está Enrique Guzmán desde Bogotá. Qué bendición. Allí Bellaver, súper fieles. Bienvenidos y arrancamos entonces con nuestra serie de preguntas. ¿Es tan importante la resurrección para la validez del cristianismo? Sí, de manera absoluta y contundente. Es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, la resurrección en general, de la cual estuvimos haciendo algunas aclaraciones en el programa pasado sobre los malentendidos que surgen alrededor del concepto como tal de la resurrección. Y recuerdo que en esa oportunidad alcanzamos a afirmar lo que estamos en este momento ratificando con la respuesta a esta pregunta. La resurrección es una doctrina fundamental en el cristianismo. Ahora, siempre hay que hacer la claridad de que lo más importante en el cristianismo es la persona de Cristo, ¿no? Para que no nos enfoquemos en algunas de las cosas que Cristo hizo, en algunos de los aspectos de lo que Él vino a hacer, porque a veces nos sentimos fascinados, por ejemplo, con la expiación, o con la encarnación, o con las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo, o con aspectos del ministerio de Cristo, y decíamos la vez pasada que la resurrección es importante, y es muy importante, pero más que por la resurrección en sí misma,
por quien resucitó. Porque es que nuestra fe está centrada en Cristo. Cristo es Dios mismo hecho hombre. Entonces todo lo que Dios haga en su condición de hombre cobra mayor relevancia. Si bien la resurrección como concepto, como noción, como experiencia, tiene gran importancia por sí misma para la doctrina cristiana, el hecho de que haya sido precisamente Jesucristo quien resucitó le da una mayor relevancia. Nunca debemos olvidar eso cuando enfatizamos algunos de los aspectos de la vida de Cristo. Y la vez pasada creo que les cité a nuestros oyentes algo que vale la pena de nuevo mencionar aquí, que es lo que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15, en donde Pablo apuesta toda la validez del cristianismo. Tú me preguntas ¿qué tan importante es la resurrección para la validez del cristianismo? Y yo te respondo, toda la validez del cristianismo, Pablo se la jugó a la resurrección. Él dijo que si la resurrección no había tenido lugar, y se refería por supuesto a la de Cristo, porque es la única, como lo aclaramos la vez pasada, que ha tenido lugar. Todas las demás son resucitaciones milagrosas, claro. Pero resurrección como tal, solamente la de Cristo. Por eso cuando Pablo se refiere a la resurrección, está hablando de la de Cristo. Y él dijo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Eso fue lo que dijo en Primera de Corintios 15. Por lo tanto, con esta base te puedo responder de manera contundente y absoluta. Sí, es supremamente importante. Si la piedra angular del cristianismo es la persona de Cristo, dentro de las cosas que hizo Cristo, tal vez la más importante, el milagro además por excelencia de la historia de la humanidad, es la resurrección de Cristo. Así que no hay duda de que si se puede impugnar y demostrar de algún modo que la resurrección no tuvo lugar, entonces el cristianismo perdería su razón de ser. Bueno, muy claro. ¿Se puede probar la resurrección del Señor Jesucristo? La resurrección, probarla. No en los términos en que hoy se entiende la palabra probar o el término demostración. Quiero aclarar por qué lo digo. Hoy la gente piensa que la demostración es algo que concierne a la ciencia, es decir, las pruebas y las demostraciones son aquellos hechos que se pueden establecer desde el punto de vista científico. Si vamos a hablar en sentido estricto desde el punto de vista de las ciencias naturales, las ciencias experimentales y de laboratorio, tendría que responderte que no. La resurrección de Cristo no se puede probar de esa manera, como ningún hecho histórico se puede probar de esa manera. La historia no se puede meter en laboratorio. Los hechos de la historia son hechos que han quedado en el pasado y no se pueden someter a repetición como lo hacen las ciencias naturales con las cosas que investigan. Pero yo quiero también hacerle ver a los oyentes que a veces nosotros nos dejamos absorber por esta manera de concebir lo que es una demostración y una prueba. Y resulta que hay muchos otros aspectos de la vida humana donde consideramos demostrado algo sin que haya mediado una demostración científica en laboratorio. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los afectos. Si yo te pregunto a ti si amabas a tu papá o a tu mamá, seguramente que me vas a responder. Obvio que sí. Bueno, y si yo te dijera, pruébamelo. Imposible. Pruébamelo de manera absoluta y cierta. Científicamente. No. Tal vez no podrías hacerlo. ¿Qué argumentarías tú? Bueno, yo me preocupaba por ellos, yo traté de ser buena hija. Sí, busqué su bienestar en todo momento, pero alguien podría argumentar que lo hacías por interés o lo hacías de manera hipócrita. Siempre habría un grado de incertidumbre. No se podría afirmar de manera absoluta que tu amor es sincero. Alguien podría objetar tus motivaciones. Entonces, fíjate que en el campo de los afectos, uno puede dar pruebas, pero que no son concluyentes, se podrían impugnar. Y así, de todos modos, nosotros creemos que tú amabas a tu padre y que tu padre te amaba a ti, porque el carácter de lo que es una prueba y una demostración tenemos que entender que no se limita a las ciencias naturales. Debemos romper ese esquema que nos ha impuesto la ciencia de que lo que no se pueda demostrar desde el punto de vista de las ciencias naturales, entonces no es cierto o no se puede confiar en ello. Sí, en otro sentido, saliendo del campo de las pruebas naturales, yo sí creo que se puede probar la resurrección de Cristo. O por lo menos se pueden señalar tantas evidencias que se acumulan a favor
de la resurrección de Cristo que creo que queda disipada cualquier duda razonable para cualquier persona que se acerque a analizar los hechos de manera desprejuiciada. Una persona que se acerque a analizar los hechos de la resurrección de Cristo de manera desprejuiciada va a poder considerar satisfactoriamente probada la resurrección de Cristo, aunque no 100%, no sin algún grado de incertidumbre de alguien que pueda meter la cuña para cuestionar el asunto. En ese sentido creo que sí se podría demostrar. Mira, vuelvo a algo que creo que he mencionado en otros programas, pero que siempre es necesario volver a repetir. Una cosa es la demostración desde el punto de vista científico y otra cosa son las evidencias. Las demostraciones establecen conclusiones. Las evidencias no establecen conclusiones, pero apuntan hacia esas conclusiones. De tal manera que si tú puedes hacer una recapitulación de evidencias una tras otra en que confirmen un hecho, cada una se va sumando y le va añadiendo más peso. Y la balanza se va inclinando hacia el lado del hecho que estás señalando o para el cual estás acumulando evidencias. Y creo que la resurrección es un hecho que tiene demasiadas evidencias a su favor como para poder cuestionarlo seriamente. Pero no se puede demostrar científicamente como no se puede demostrar científicamente ningún hecho de la historia. Bueno, ¿y con qué método se pone a prueba la resurrección del Señor Jesús? Con los mismos métodos con que la ciencia histórica investiga. Fíjate que yo he hablado de ciencias naturales y ahora paso a hablar de ciencia histórica. La historia no es una ciencia natural, pero es una ciencia. Tiene un método y con ese método investiga los hechos del pasado. Y gracias a la ciencia histórica, nosotros podemos saber con un gran grado de certeza qué ha pasado en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Antigua, en los siglos pasados. Es gracias a la historia y a su método de investigación que nosotros tenemos los textos de historia universal que nos enseñan lo que pasó y confiamos en esa información. ¿Por qué? Porque fueron hechas de manera metódica y sistemática, porque la ciencia histórica ya es una ciencia que alcanzó la mayoría de edad y tiene su propio método de investigación. ¿Cuál es el método de investigación de la historia? La historia acude a testimonios. Es un método muy similar al que hoy se sigue utilizando y se seguirá utilizando durante toda la historia humana en el campo del derecho. El ámbito jurídico utiliza ese tipo de evidencias, testigos. Hay un caso y entonces se citan a los testigos. En cualquier campo del derecho, no importa cuál sea la especialidad del derecho, siempre el testimonio juega un papel importantísimo, primordial. Testigos, necesitamos testigos. Entonces, la pregunta que los oyentes se harán, bueno, pero ¿y cómo llama la historia a los testigos al estrado? Si esos ya son hechos del pasado y están, ellos fallecieron, ya son generaciones pasadas. ¿Cómo nos encargamos de encontrar testigos de los hechos del pasado y someterlos a un escrutinio como el que se lleva a cabo en un tribunal con los testigos que comparecen allí? Bueno, muy sencillo, ellos ya están muertos, es cierto, pero dejaron documentos, dejaron escritos, y estos escritos son los que la historia acude a revisar, a analizar, a cotejar. Como a un testigo vivo le hacen muchas preguntas para ver si se contradice o si sus testimonios se ven confirmados. Y de esta manera es que se hace la historia. La historia se hace acudiendo a documentos, a inscripciones. La arqueología también mira el contexto cultural a ver si coincide con los hechos documentados. Y de ese modo van armando todo el escenario. Y cuando lo tienen armado es cuando nos lo dan a conocer en los libros de texto de historia. Y nosotros consideramos que esos hechos están demostrados por la ciencia histórica, no por las ciencias naturales, porque como te digo, las ciencias naturales no pueden coger la Revolución Francesa y meterla en el laboratorio hoy para someterla a demostración repitiendo la Revolución Francesa. Es un hecho que quedó ya en el pasado. Sí, claro. Siempre toca acudir a los documentos. Entonces, ese es el método con el que se pone a prueba la resurrección de Cristo. El método más científico, digamos. Bueno, tenemos a Carolina Murcia en sintonía, qué bueno. Marcela Melo dice atenta. Oscar y Mónica López desde New Jersey, buenas noches, reportando sintonía. Qué bueno que nos estén escuchando. Y Luz Adriana Londoño desde Barranquilla. Los amamos, nos dice, tan linda, mil gracias. Está Jorge Orjuela. Tiene varias preguntas. Dice, preguntas comunes de discusión doctrinal sobre la resurrección.
¿lo resucitaron o resucitó por sí mismo? Jesucristo, se puede decir ambas cosas, Jorge, porque la palabra dice que Dios lo resucitó, pero Jesucristo es Dios. Entonces, cuando tú hablas de Dios, aunque entendemos que la doctrina de la Trinidad es un misterio por el cual en Dios hay tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero, y ahí me voy a permitir referirme a un término técnico de la teología que es pericoresis. Pericoresis fue un término griego que utilizaron algunos padres de la antigüedad cristiana para referirse al hecho de que, aunque en la Biblia, en el marco de la doctrina de la Trinidad, se atribuyan ciertas actividades, particularmente a alguna de las tres personas. Por ejemplo, al Padre se atribuye la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Eso no quiere decir que esto lo lleven a cabo cada una de esas personas de la Trinidad solas. Cuando una de ellas actúa en primer plano, las otras dos siempre están actuando con la que va en primer plano. Entonces, ¿qué significa pericoresis? Pericoresis significa que entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay tal compenetración. Tal vez la palabra más adecuada para traducir pericoresis al español sería compenetración. Están tan compenetrados en su unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aun cuando la Biblia atribuya una actividad a alguno de los tres, siempre los otros dos están actuando, porque como hay tal unidad en Dios, una persona no puede actuar de manera absolutamente independiente de las otras dos personas de la Trinidad. Por lo tanto, basado en eso, le respondería a Jorge que a Jesucristo lo resucita el Padre, pero Él mismo también, en su condición divina, no puede estar marginado de esta labor. Es una labor conjunta que lleva a cabo Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque el término, el objeto de esta acción sea el Hijo tampoco está ausente. No es un ente pasivo, digámoslo. El Hijo no puede ser un ente pasivo en el asunto, sino que de alguna manera misteriosa que no podemos definir, pero por cuenta de esta compenetración entre las tres personas, el Hijo también tiene una participación, aunque la mayor participación, por supuesto, corre por cuenta del Padre y del Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que es resucitado por el Padre y por el Espíritu Santo, pero en la medida en que Dios mismo es el que lo resucita, Él también tiene una participación en el asunto. Jorge tiene dos preguntas más. Dice, ¿y la hipótesis del robo y el ocultamiento del cadáver? Bueno. ¿Y por qué conservaba las llagas de la pasión en la resurrección? ¿No se tiene un cuerpo nuevo? Bueno, eso ya tiene que ver con un asunto que creo que vamos a abordar más bien en el próximo programa, que es la naturaleza del cuerpo resucitado de Cristo y todo lo que esto nos indica sobre el reino de Dios, porque ese es el último programa. Vamos a hablar sobre la naturaleza del cuerpo resucitado de Cristo y sobre todo lo que, apoyado en la naturaleza del cuerpo resucitado de Cristo y otros pasajes que nos revelan la naturaleza del mismo reino de Dios restaurado en la tierra, podemos deducir de lo que será el reino de Dios en la tierra. Podremos hacer una descripción aproximada de lo que será la tierra renovada, y el cielo y tierras renovados cuando Cristo regrese a establecer su reino con su cuerpo, por supuesto, glorificado. Así que creo que esa la dejamos para la siguiente oportunidad y ya abordaremos las diversas teorías, porque creo que Jorge se nos está adelantando un poquito, señalando algunas de las teorías que se utilizan para explicar lo que sucedió aquel domingo de Pascua hace poco menos de 2000 años. Entonces la dejamos para más pues adelante. Sí, hay una que dejaremos para el próximo programa y otra que creo abordaremos un poquito más adelante. Bueno, ¿está realmente vacía la tumba de Cristo? Esa es una pregunta que hace referencia a algunas teorías para explicar lo que sucedió el domingo de Pascua. Hay básicamente 5 teorías que se esgrimen para decir que la tumba realmente no está vacía. Algunos dicen que lo que pasa es que ellos no conocían el lugar en que habían crucificado a Cristo, que los discípulos finalmente, por lo que ellos no fueron los que se encargaron de la sepultura de Cristo, sino fue José de Arimatea quien se encargó del cuerpo con Nicodemo. Entonces que los discípulos finalmente, los discípulos del Señor, los 12, ignoraban
el lugar de la tumba, y que por eso es que ellos terminaron creyendo de manera muy crédula, hay que decirlo, que él había resucitado. Esa es una teoría para decir realmente la tumba no está vacía. Otra teoría para explicar que la tumba nunca estuvo vacía es que se equivocaron de tumba. Sí. Es que cuando acudieron a la tumba, que no desconocían el lugar, pero estaban un poquito confundidos y llegaron a otra tumba diferente. Fíjate hasta dónde llegan las hipótesis de los que no quieren aceptar los hechos tal y como una evaluación desprejuiciada y muy racional indica. Hubo resurrección, pero muchos de los que se resisten plantean todo este tipo de teorías. Entonces, otros dicen que ellos se equivocaron, otros dicen que fue una resurrección espiritual. Entonces le hacen el juego a los teólogos liberales, de los que hablamos el programa pasado, que hay teólogos liberales cristianos que niegan la resurrección corporal de Cristo. Dicen que la resurrección es una metáfora, es una manera, mítica, en el mejor sentido de la expresión, para referirse a una experiencia por la cual todo cristiano pasa y que fue anticipada por Cristo mediante la resurrección, pero que no fue literalmente el retorno de un cadáver a la vida, sino que fue una experiencia existencial por la que Cristo pasó de un nivel inferior de vida a un nivel superior. Eso es una teoría totalmente descabellada, y es una teoría que vaya y venga que la planteen los no creyentes, los inconversos, pero lo vergonzoso es que haya teólogos liberales que le hacen el juego a ese tipo de teorías. Eso no aguanta el más superficial escrutinio de los documentos históricos a favor de la resurrección de Cristo. No hay ningún documento histórico que dé pie para afirmar que la resurrección de Cristo fue un hecho simplemente simbólico, una resurrección tan solo espiritual. Ahora, por supuesto que la resurrección tiene implicaciones espirituales para nosotros hoy. Por ejemplo, cuando se habla del bautismo, se dice que nosotros en el bautismo somos sepultados con Cristo, y que cuando salimos del agua del bautismo resucitamos con Él. Entonces, sí hay elementos simbólicos y que apuntan a una experiencia que tiene lugar en cada creyente, que está simbolizada por la resurrección de Cristo. Pero de ahí a decir que la resurrección de Cristo fue solo un evento simbólico, que realmente no hubo el retorno de un cadáver a la vida, el retorno milagroso de un cadáver a la vida, eso no aguanta la más mínima consideración a la luz de los documentos del Nuevo Testamento. Y algunos llegan a decir también que la tumba sigue ocupada, y que lo que experimentaron todos los discípulos, así algunos se rían de ello, fue una gran alucinación colectiva. Esa es otra teoría para tratar de justificar el hecho de que la tumba no estaba vacía, sino que estaba ocupada, sino que ellos fueron víctimas de una alucinación colectiva. Yo no puedo tomarme aquí, quiero aclararle a los oyentes, el trabajo de coger cada una de estas teorías, porque cada una de estas teorías se puede desmenuzar y mostrar que no tienen ninguna base, cuando analizamos al detalle todos los documentos históricos que hablan de la resurrección de Cristo, entre ellos fundamentalmente los evangelios. Pero quiero mencionarlas, siquiera para incentivar en nuestros oyentes el explorar con detalle cada una de estas teorías y ver cómo no tienen fundamento. Pero les puedo decir que las he examinado junto con muchos otros apologistas en detalle, y la verdad es que son anecdóticas, son un buen chiste la mayoría de estas teorías, sobre todo las que hablan de que la tumba sigue ocupada y que realmente nunca estuvo vacía. En Jerusalén hay una tumba vacía para todos los peregrinos que van. Hay dos lugares, uno que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro, que es el lugar más improbable. Pues ese fue un lugar que Constantino y todos sus seguidores creyeron y ubicaron mal, pero los ingleses ubicaron más adelante lo que se conoce como el Jardín de Gordon, que tú y yo estuvimos ahí, y la descripción que se hace en la Biblia de la tumba de José de Arimatea y lo que uno ve en el Jardín de Gordon es mucho más coincidente, y es mucho más probable que el Jardín de Gordon sea el sitio auténtico de la tumba vacía, y allí está la tumba, labrada en la piedra,
y está vacía, con el Gólgota al lado. ¿Te Sí. acuerdas que vimos la figura del Gólgota, que es la que le da nombre a este monte, el monte de la calavera, y se veía bien definida la calavera? Así que es muy difícil, por no decir imposible, sostener cualquiera de estas teorías. Es tan descabellado que me parece que no vale la pena considerarlas. Tal vez merezcan mayor consideración otras, que son las que explican la tumba vacía, y no las que afirman que la tumba no estaba vacía. Esas no aguantan un escrutinio. Sí, son muy traídas de los cabellos. Así es. Bueno, entonces, bueno, partamos de la base que la tumba estaba vacía. Sí, claro. Sí, porque la pregunta que me hiciste es, Claro. ¿está realmente la tumba vacía? Sí. Y te digo, todas las teorías para afirmar que estaban ocupadas, la verdad es que no aguantan ningún escrutinio serio. Ujú. Bueno, ya teniendo la tumba vacía, no hay explicaciones naturales, más racionales, de tipo, pues, más racional, para explicar la tumba vacía. Bueno, entonces ya partimos, empezamos a llegar a algo que tiene más piso, afirmar que la tumba estaba vacía. Entonces lo que tú me preguntas ahora es, bueno, si la tumba estaba vacía, puede haber explicaciones naturales que no apelen a lo sobrenatural para explicar la tumba vacía. Esas teorías, digamos que son más plausibles de un momento dado. Pueden en un principio tener ciertos visos de verosimilitud, son verosímiles, para no enredarme mucho con estas palabras. Son teorías verosímiles, pero el asunto es que cuando uno las analiza con cuidado, uno se da cuenta que aunque suenen mucho más verosímiles que las teorías para afirmar que la tumba estaba realmente ocupada, tampoco aguantan el peso de la prueba documental. Estas teorías para explicar que la tumba estaba vacía, pero que se puede explicar por medios naturales, es primero que el cadáver fue robado por los discípulos. Esa es una de las explicaciones. Que esa realmente está en la Biblia, esa fue la que los judíos divulgaron. Recordemos que esa fue la que los judíos divulgaron. Quedó consignado en los evangelios que cuando los judíos se dieron cuenta que no podían mostrar el cuerpo, entonces dijeron que divulgaron la idea de que los discípulos se lo habían robado. Otro que fue trasladado por las autoridades a otro lugar, y que por eso los discípulos cuando llegaron a la tumba ya no estaba allí el cuerpo, lo cual tampoco aguanta un escrutinio. Otros que Cristo no murió realmente, sino que entró en un estado catatónico, de estilo del que experimentan a veces los catalépticos, los que tienen catalepsia, que aparentemente se pueden dar por muertos, y que entonces lo que sucedió es que después revivió, pero él no había muerto realmente, sino que estaba, por decirlo de alguna manera, desmayado. Y otros afirman que fue un complot urdido por los apóstoles y Cristo para hacerle creer a todo el mundo que había tenido lugar una resurrección. Estas sí creo que vale la pena analizarlas un poquito más al detalle. Primero, hablemos de la primera teoría, que afirma que fue robado por los discípulos el cadáver. Esta teoría no toma en cuenta lo siguiente: los discípulos estaban totalmente acobardados. Acordémonos que los evangelios nos dicen que ellos dejaron a Cristo solo. Eran cualquier cosa los discípulos en este momento menos el paradigma de la valentía. Eran unos cobardes. Y además de esa cobardía que manifiestan, dejando y huyendo y dejando a Cristo solo, uno puede pensar que de un momento a otro cobran tal valentía que se deciden a robarse el cuerpo cuando hay una guardia romana colocada allí enfrente de la tumba, precisamente para evitar que alguien llegara a la tumba a hacer eso, porque resulta que los fariseos y los saduceos, es decir, el Sanedrín judío, el Consejo de Gobierno judío, ellos habían escuchado que Jesucristo dijo que iba a resucitar. Entonces ellos le pidieron a Pilatos, le pidieron, por favor, mira, los discípulos de este hombre están diciendo que él va a resucitar, así que por favor tomemos algunas medidas preventivas para evitar. ¿De cuántos soldados se componía una guardia romana? Pues dicen una guardia romana
mínimo 4 hombres, pero por lo general eran 16, que cubrían un área cuadrada, cada uno formando como un cuadro de 16, 4 por 4, y defendían, eran hombres adiestrados, recordemos que el ejército romano era la mayor arma de guerra de la antigüedad, fue el imperio que se impuso sobre los bárbaros, que eran pueblos más fuertes físicamente, los bárbaros del norte, las tribus germánicas, pero los romanos siempre los pudieron mantener a raya y vencerlos gracias a su disciplina militar, a su táctica, a su rigor en el entrenamiento. Eran verdaderamente soldados profesionales del más alto nivel que ha conocido la historia humana. Y pretenden hacernos creer estos señores que los discípulos se organizaron. Esos discípulos cobardes que se dispersaron y salieron cada uno por su lado, ¿se organizaron para robar el cadáver? Por favor, esto no aguanta el más leve escrutinio. Pero creo que debemos continuar más adelante con las otras teorías, sí, para no cortarlas en su momento, porque nuestro anunciante tiene su lugar. Conozca de cerca los beneficios de los implantes dentales. Solicite una cita completamente gratis en la clínica Francisco Mantilla y recupere su sonrisa. Llame ya al 214-7012 y reciba un 15% de descuento en nuestros implantes. Bueno, seguimos con nuestro programa. El tema de hoy es la resurrección. Y si me permites lo retomo, porque es que yo quería venía hablando de las diferentes teorías. Uh-huh. La primera ya la mencioné, robado por sus discípulos, no aguanta la prueba documental. Segundo, trasladado por las autoridades, está más fácil de desmentir. Mira, si las autoridades querían desmentir la resurrección y ellos mismos habían trasladado el cadáver, ¿cómo desmentían la resurrección? Les pregunto aquí a los oyentes. Si ellos mismos habían tomado el cadáver y lo habían trasladado. Pues sencillamente exhibiendo el cadáver. Claro. Si ellos lo habían tomado y cambiado de lugar, y los discípulos comenzaron a decir que la tumba vacía se explicaba por la resurrección, era tan fácil como decirles: no, señores, nosotros trasladamos el cadáver, pero aquí está a la vista de todos, no ha resucitado. Nunca hicieron eso, porque ellos no tenían el cadáver. Las autoridades no trasladaron de ningún modo el cadáver. Eso no soporta también un análisis superficial de esta teoría. La tercera es que estaba desmayado. Por favor, esta sí que es hasta cruel, cínica, decir que Cristo estaba desmayado tan solo. Yo creo que si hay algo que la película La Pasión de Cristo logró mostrarnos, es que los sufrimientos infligidos al Señor Jesucristo eran sufrimientos que tenían que culminar rápidamente con la muerte de quien estaba experimentando ese tipo de flagelación, de crucifixión, de burlas, de todo tipo. Yo no pienso que haya alguien con 3 dedos de frente que pueda realmente pensar que Jesucristo simplemente quedó desmayado y después se recuperó por sí solo de todas las lesiones. No creo que ni siquiera, estoy seguro que le preguntamos a cualquier médico que con todas las lesiones que sufrió Jesucristo durante su pasión, ni siquiera con la medicina de hoy, sometido rápidamente al cuidado de los médicos, se hubiera podido salvar su vida. Y estos detractores de la resurrección quieren hacernos creer que no, que él perdió el sentido, pero que después volvió y se recuperó rápida y fácilmente de sus heridas para al tercer día presentarse a sus discípulos como si no hubiera pasado nada. Es absurdo, es realmente absurdo hasta dónde pueden llegar los detractores de la resurrección, armando estas hipótesis que pretenden ser serias, pero que terminan, la verdad es que, causando lástima cuando las consideramos de manera seria. El último es el complot de la Pascua. El complot de la Pascua es que Jesucristo mismo previó con sus discípulos y organizó todo este engaño. Y ese sí que es el más grave, porque si prestamos atención a esta hipótesis, diríamos que Jesucristo es cualquier persona menos lo que incluso sus detractores han creído de él. Hay muchos que no creen en la resurrección de Cristo, pero están de acuerdo en que Cristo fue, desde el punto de vista moral al menos, uno de los más grandes hombres que ha habido en la historia. Pero si esto fuera cierto, Cristo es sencillamente un engañador, una persona que urde un engaño masivo para mantener a la humanidad engañada durante 2000 años. Eso
no compagina para nada con el carácter de Cristo que se revela en los evangelios y en la vida de la iglesia primitiva. Así que estas 4 teorías, si bien pueden ser también analizadas con mucho mayor detalle para llegar a conclusiones mucho más precisas, creo que con esta exposición así, abuelo de pájaro, se ve que los documentos, las pruebas documentales no dan pie para ninguna de ellas. Sí, total. Guillermo Bramas dice: ¿por qué tuvo que irse Jesucristo después de resucitar? ¿Por qué no pudo quedarse aquí en la tierra? Si ya estaba resuelto el tema del pecado, ¿podría haberse quedado con nosotros o no? Bueno, eso sí son cosas que hay que plantearle al plan de Dios. Bueno, Él nos dio un indicio claro de por qué se iba. Él dijo: les conviene que yo me vaya, dijo Él. Les conviene que yo me vaya, le dijo a su iglesia. Porque si no me fuere, el Espíritu Santo no podría ser enviado. Así que creo que ahí tenemos una respuesta. Claro, nosotros preferimos la presencia de Cristo entre nosotros, pero el Señor Jesucristo nos dijo que era más conveniente que Él ascendiera al Padre, porque nos enviaría al Espíritu Santo. Y te voy a decir por qué es más ventajoso tener al Espíritu Santo en nosotros. Porque la condición humana de Cristo, si permanece en la tierra y no parte a la diestra de su Padre, le impone restricciones de tiempo y de lugar al Señor Jesucristo. Un ser humano no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. El Espíritu Santo sí puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él puede morar en cada creyente y Él es el vicario de Cristo. Él es el que viene y nos testifica de las cosas que Cristo nos enseñó y nos da testimonio de que Cristo está vivo. Así que ahí tenemos una respuesta. Podríamos indagar en otras más, pero es la que me viene a la mente en este momento y creo que para mí es suficiente que Cristo haya dicho que nos convenía su partida. Yo le creo. Y si Él no está con nosotros en este momento de cuerpo presente, de todo modo yo creo que está espiritualmente presente de manera más intensa que lo que podría estar de cuerpo presente. Él mismo cuando ascendió dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Entonces, de algún modo, Cristo ha ascendido, pero sigue presente de una manera tal vez más íntima, más estrecha, más cercana que la que podría haber ofrecido a la iglesia si no asciende a la diestra del Padre. Sí. Se podría decir entonces que la prueba reina del cristianismo es la resurrección. Bueno. Y que como tal obviamente es la verdadera religión. Desde el punto de vista de las evidencias históricas creo que sí. La prueba reina es la resurrección. Es el milagro cualitativamente superior que Cristo llevó a cabo, que Dios llevó a cabo en la persona de Cristo durante su paso por este mundo. Todos los demás milagros que Cristo llevó a cabo pueden tener mucha espectacularidad, incluso el hecho de traer a la vida a otros muertos de manera milagrosa, de haber caminado sobre el agua, de haber calmado la tormenta, qué sé yo, tantos milagros que hizo el Señor Jesucristo, todos ellos pues son milagros que tienen una gran espectacularidad, pero ninguno de ellos se compara cualitativamente con la resurrección. Así que si hacemos esa evaluación, yo diría que sí, la prueba reina desde el punto de vista documental e histórico, de que lo que Cristo dijo era cierto y de que Él habló con veracidad y que era quien dijo ser, es la resurrección. No me cabe la menor duda que desde el punto de vista histórico es así. Y ahorita te aclararé por qué insisto en afirmar desde el punto de vista histórico. Porque tal vez si salimos de ese ámbito, tal vez la resurrección de Cristo no sea propiamente la prueba reina, o por lo menos no como evento histórico, que es como la estamos analizando ahora. Está Edison Muñoz en sintonía. Livia Isueche también desde San Antonio, Texas. Tan linda, gracias por tanto cariño en sus mensajes. Dice: no es posible que de pronto investigaciones de tipo arqueológico o histórico demostraran que no hubo resurrección como tal. Yo no creo. No lo creo. Mira, yo he leído mucho a los historiadores prestigiosos, historiadores cristianos reconocidos incluso por quienes no son cristianos. Y ellos dicen que hay ya unos hechos mínimos en los cuales hay consenso. Ellos afirman que si bien toda hipótesis histórica siempre tiene un carácter provisional,
Al mismo tiempo dicen que los creyentes no debemos temer que los nuevos hallazgos alrededor de la resurrección debiliten el consenso ya alcanzado. Un consenso alrededor del hecho de ciertos hechos mínimos que ya no se discuten y que se considera muy difícil que algo se descubra que lo terminen discutiendo. Entonces dicen, ya hay un consenso alrededor de ciertos hechos mínimos que apuntan sólidamente hacia la resurrección. Hechos reconocidos por todos los expertos, al margen de que sean o no cristianos, al margen de que estén a favor o en contra de la resurrección. Ellos, si pretenden ser científicos en el campo de la historia, tienen que estar de acuerdo con estos hechos mínimos. Así que yo no creo que más adelante se puedan descubrir hechos que puedan cuestionar estas cosas mínimas. Tal vez se encuentren cosas que añaden detalles, que añaden colorido, que nos indican cosas más precisas. Pero estos hechos mínimos ya están establecidos. No hay la posibilidad, y en eso los historiadores desprejuiciados, como te digo, tanto cristianos como no cristianos, están de acuerdo. Documentalmente hablando, la resurrección de Cristo parece no encontrar otra explicación más razonable, aunque sea milagrosa, sí, que la tumba vacía, que la resurrección de Cristo. A ese es el consenso al que se ha llegado. Okay. Bueno, además de los evangelios, ¿hay otros documentos de la antigüedad que mencionen este hecho grandioso de la resurrección? Como tal, los evangelios son los únicos que la mencionan de manera expresa, de manera precisa. Pero hay otros documentos de la antigüedad que hablan de Cristo, hablan del carácter histórico de Cristo. No solamente tenemos los evangelios, tenemos los historiadores romanos, Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, Talo. Son historiadores, Flavio Josefo, que es un historiador judío que no era propiamente favorable a la causa cristiana, pero a pesar de eso tiene un testimonio que es hermoso, se llama el Testimonium Flavianum, donde habla de Cristo en tales términos que uno le cuesta trabajo pensar que no hubiera llegado a convertirse al cristianismo, pero Flavio Josefo finalmente no se convirtió. Sí, entonces hay documentos de la cultura pagana, los griegos y los romanos particularmente, los romanos más específicamente, que sí hablan de la historicidad de Cristo, y aunque no hablan directamente de la resurrección, en algunos de sus escritos parece estar implícito que la creencia que había en épocas tan tempranas sobre Cristo era de que había resucitado. Entonces ellos, por lo menos, si no dicen resucitó, dicen sus seguidores. Sí. Si nos dejan constancia de la creencia de sus seguidores, y dicen sus seguidores afirman que resucitó. Eso sí, hay escritos seculares o de la cultura romana que nos informan que sus seguidores creían que haber resucitado. O sea que podemos darnos cuenta que la creencia en la resurrección de Cristo no es algo posterior, fue algo inmediato, fue algo cercano a los hechos. De inmediato, la versión que se comenzó a divulgar para explicar la tumba vacía era la resurrección de Cristo, y de eso dejan constancia aún los historiadores paganos de un modo u otro, en sus diversos escritos. Es una lástima que este programa sea una hora, porque esto puede dar, si uno va a mirar los documentos y los lee y los ubica de manera precisa, pues esto podría dar para varios programas, pero se vuelve un tema muy académico y muy erudito, que seguramente hay algunos oyentes que les interesará, pero perderíamos mucha audiencia, porque no hay muchos que estén dispuestos a hacer este seguimiento. Y este seguimiento es más fácil cuando compra unos libros de estos temas y los lee por su cuenta, con calma, en la casa, se toma el tiempo que sea necesario y afirma sus convicciones cristianas mediante la consideración detallada de todos estos casos. Así que yo lo que invito a nuestros oyentes es a que de pronto adquieran libros de este estilo. Les recomiendo uno que es muy conocido. Es tal vez el más conocido al respecto porque lo escribió Josh McDowell, que es un apologista bastante conocido. Él tiene un libro que se llama El factor de la resurrección. Tal vez son los dos libros más conocidos de Josh McDowell de lectura popular. El factor de la resurrección y Más que un carpintero. Y si quieren un libro más técnico que trata el asunto y lo desarrolla con mayor detalle y rigor, pues el mismo Josh McDowell escribió su clásico, Evidencia que exige un veredicto. En ese libro, con mayor rigor académico, toma las cosas que expuso de manera más popular en los otros dos libros y las explica para los que quieren profundidad y precisión. Entonces, yo creo que nos toca despachar así este asunto, porque en un programa de una hora escasamente esbozamos estos temas.
¿Cómo puede alguien estar seguro de que Jesucristo resucitó realmente sin tener que entrar a examinar y a profundizar y a entender todo de lo que tú nos has hablado? Sí, precisamente. Gente que no quiere tomarse el trabajo de hacer todo el seguimiento a estos argumentos. Y no los estoy culpando. A mí me gustaría y siempre recomiendo que el cristiano se documente desde el punto de vista de la apologética para defender sus convicciones, para que no se queden simplemente en creencias, sino se conviertan en verdaderas convicciones que involucran al corazón, pero involucran también la mente, el intelecto. Pero bueno, sé que no vamos a lograr nunca que todos los cristianos tengan un interés tal que los lleve a leer estas cosas. Así que la prueba, la manera, ¿cómo estar seguro? Pues yo creo que invocándolo de manera existencial, aquí, hoy. Porque resulta que si Jesucristo nos dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que todas las generaciones de cristianos, y no solamente las del primer siglo después de Cristo, podemos tener una manifestación de primera mano de Cristo resucitado. Así que creo que la demostración final y definitiva es invocar a Cristo con la actitud correcta, con actitud humilde, con arrepentimiento y con fe. Y estoy seguro que todo el que acuda a Cristo con esta actitud, el Cristo resucitado, que está hoy a la diestra del Padre, se le manifestará y no lo dejará sin el testimonio necesario para llegar a la convicción de que Él está vivo. Mira, recuerdo a este respecto un soneto de Ismael Sánchez B. No sé si lo dije la vez pasada. Sí, pero repítelo porque es hermoso. Ah, sí, el soneto lo dije la vez pasada, bueno. Sí, pero lo voy a repetir. Dice, una belleza. Me fascina porque él dice, de que vive mi Señor no tengo duda. La Santa Biblia así lo certifica. Antes que al descreído que claudica, prefiero a este gran libro que no muda. Yo sé que vive, inestimable ayuda, de mi ser y mi alma testifica. Su gracia es que cambia y vivifica, y que se ofrece a todo aquel que acuda. Mas tengo un argumento siempre nuevo, que a la incredulidad la torna vana, y es la oración que diariamente elevo. Por eso digo, como aquella anciana, negar que Cristo vive, no me atrevo, si conversé con Él esta mañana. Creo que esa es la experiencia de todo cristiano auténtico. Puede que no estén familiarizados con toda esta metodología y con toda esta serie de demostraciones y evidencias históricas y documentales a favor de la resurrección de Cristo. Pero si no estás dispuesto a hacerlo, lo cual es recomendable, invócalo. Invócalo con fe, arrepentimiento y humildad. Y el Cristo que vive hoy y que vive por los siglos, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, se manifestará. No nos dejará sin evidencia a su favor y llegaremos a la conclusión de que Él está vivo, de que Él resucitó, a pesar de que no podamos ver la tumba vacía. Sí, se revela, definitivamente. Guillermo Ramas dice, estoy con un amigo que quiere preguntar si la razón por la cual algunos discípulos no lo reconocieron pudo haber sido porque sus heridas en la cabeza y rostro aún no habían sanado. Volvemos al punto de que esto es parte de la naturaleza del cuerpo resucitado de Cristo, entonces yo creo que dejémoslo para tratarlo en la primera parte del próximo programa. Ahora, no tenemos respuestas, anticipo, concluyentes y definitivas sobre el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Si vemos que al mismo tiempo que algunos no lo reconocieron, de todos modos fue reconocido al punto de que los discípulos podían afirmar, es el mismo Cristo con el que estuvimos nosotros. A pesar de que su cuerpo glorificado, en cierto sentido, no era fácil de reconocer, en el momento en que hay un reconocimiento de Él, no les queda duda de que se trata de la persona de Cristo. ¿Cómo es esto posible? Pues tendremos que esperar hasta que el Señor regrese y podamos comprender las razones por las cuales su cuerpo glorificado a veces no era identificado por los discípulos, y en el momento en que lo identifican no les queda la más mínima duda de que se trata de Cristo. Es que estamos tratando aquí con misterios que exceden nuestra capacidad de comprensión. No pretendemos aquí tener respuestas para todos estos asuntos. Por algo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, hay cosas que no podremos responder ni comprender.
cabalmente mientras estemos en las condiciones actuales de nuestra existencia. Jorge Arjuela, más que una pregunta, pienso que es una conclusión muy bonita que dice: lo bueno de la resurrección de Cristo es que derrumba todas las religiones, porque todas las religiones pretenden imponerle al hombre cosas por hacer para alcanzar a Dios, mientras que la muerte y la resurrección es Dios alcanzándonos a nosotros, diciéndonos tiernamente: lo hice por ti, lo hice todo por ti, entregué mi vida por ti, vencí la muerte, les dejo el Espíritu Santo y me voy a prepararles morada. Muy oportuna y muy apropiada reflexión. Mira, yo quiero terminar porque nos quedan 5 minutos. Sí, nos quedan 5 minutos, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto? Citando la reflexión que hace un apologista cristiano muy prestigioso, uno de los mejores, un campeón de debates, porque él se ha enfrentado a los ateos más reconocidos y en debates en los que ha salido siempre victorioso William Lane Craig, por el testimonio de los oyentes que se pronuncian sobre el resultado de estos debates. William Lane Craig es un campeón en los debates con ateos y él es un conocedor. Y él hace esta afirmación, dice: no puede culparse a un hombre racional por concluir que en el sepulcro de Jesús, la mañana de aquel primer domingo de resurrección, tuvo lugar un milagro divino. Es decir, que puede que los milagros no sean algo habitual, algo a lo que estamos acostumbrados. Por supuesto, los milagros son algo excepcional, pero cuando todas las explicaciones naturales no explican un hecho, creo que, y hay una explicación sobrenatural, creo que es hora de empezar a considerar la explicación sobrenatural. Charles Colson, que ya falleció, era el director de la confraternidad carcelaria, él dijo: hay ocasiones en que es más racional aceptar una explicación sobrenatural y es irracional insistir en explicaciones naturales. Creo que la resurrección es el caso más ilustrativo de esta frase. La resurrección es un hecho evidentemente sobrenatural, pero cuando analizamos la documentación histórica a favor de ella, descubrimos que, por más que sea un milagro, es la mejor explicación, la que le da coherencia a todos los hechos, la que hace que todo caiga en su lugar. Cualquier otra explicación termina generando más problemas que los que resuelve. Eso lo decía también un erudito. Paul Meyer decía, cuando analizaba todas las demás explicaciones que hemos mencionado de manera rápida, decía que todas estas explicaciones hacen aparecer más dificultades de las que resuelven. Pretenden resolver dificultades y presuntamente resuelven 2 o 3 dificultades, pero generan otras 10 o 12. Entonces, es por eso que la resurrección es la única hipótesis que no genera más dificultades y que resuelve todo el asunto. Lo que pasa es que la gente se resiste a aceptarla porque no es un evento natural. Y hay algunos que tienen un resabio, que algunos llaman el resabio de Hume, por el filósofo David Hume, que fue tal vez quien lo formuló. Y es que, como los milagros no suceden habitualmente, son algo más bien excepcional, entonces no puede haber ningún momento de la historia en que haya tenido lugar un milagro. Y eso es una afirmación que no está demostrada. Eso es una postura filosófica, eso no es un hecho establecido por la ciencia. Cerrarse a los milagros por el hecho de que no sean habituales es una postura arbitraria. Pero eso es lo que llaman algunos el resabio de Hume. Y recuerdo también que otro estudioso como Ramsey dijo: creo en la resurrección, en parte por una serie de hechos que son inexplicables sin ella. Por ejemplo, los mártires. Eso es evidencia circunstancial a favor de la resurrección. Los mártires, todos murieron en el circo romano, los primeros 2 siglos del cristianismo, fueron sometidos a que renegaran de su fe, no renegaron de ella. A que dijeran que Cristo no había resucitado, no retiraron su testimonio, a pesar de que sostener ese testimonio los llevara a la muerte de manera segura. Mira, la gente puede mentir para dar un falso testimonio, pero la naturaleza humana no miente en algo que sabe que es mentira y que además de eso lo conducirá a la muerte. Cuando tú eres amenazado con la muerte por sostener una mentira, ¿qué es lo que hace el ser humano? Retira, dice: no, esto es una mentira, perdón, yo no voy a morir por una mentira. Y todos los discípulos fueron a la muerte afirmando la resurrección de Cristo. ¿Qué nos indica eso? Que era verdad. Claro. La gente no muere por algo que sabe que es mentira. Había demasiados testigos. Dice la Biblia que en cierta oportunidad se apareció a 500 hermanos a la vez.
500 testigos de primera mano de Cristo resucitado. Creo que eso hace un caso suficientemente sólido a favor de la resurrección. No hay dudas. Entonces, bueno, hoy ya terminamos nuestro tema, así quedamos por tratado la resurrección, algunos malentendidos, la resurrección de Cristo, leyenda o historia, el de hoy, y el próximo lunes nos vamos con la resurrección. La resurrección y el reino de Dios. Ok, entonces preparados para hacer preguntas y aprovechenlo acá. Bueno, nos despedimos entonces, nos veremos el próximo lunes de Pascua, que Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.